Comencemos con lo que está a la vista. Sin especulación, solo hechos e ingeniería de materiales. Ante nosotros está el objeto que llamamos la Gran Muralla China. La estadística oficial da una longitud de 21.196 kilómetros. Piensa en ese número. La circunferencia del ecuador terrestre es de 40.000 kilómetros. Entonces se nos pide creer en una estructura de piedra ininterrumpida cuya longitud supera la mitad de la circunferencia del globo. Si estiras esta muralla en línea recta, rodea toda Eurasia y continúa muy adentro del océano. Al final responderemos, ¿qué hacían con los obreros enfermos? La historia oficial nos arrulló durante siglos. Ellos nos dijeron, 1.000.000 de trabajadores durante siglos, dinastía Ming del año 1368 al año 1644, cal y ladrillos estándar, esfuerzo humano coordinado. Y creímos. Miramos la muralla y vimos solo turismo, fotografías, caminatas al atardecer, sin notar la discrepancia técnica que estaba frente a nosotros todo el tiempo. Ahora evaluemos el material. La imposibilidad ingenieril no está en la escala ni en la logística, está en el mortero. Las secciones más antiguas de la Gran Muralla utilizan un agente aglutinante fabricado con amilopectina de arroz glutinoso. No cemento, no cal hidráulica, arroz. Un compuesto orgánico que produce resistencia a la compresión superior al cemento Portland moderno. Esto no es folclore, es análisis de laboratorio. La Academia China de Ciencias clasificó el análisis químico completo de los materiales aglutinantes de la muralla en el año 1987. Clasificó. Piensa en esa palabra. Datos técnicos sobre una estructura turística accesible a millones de personas cada año. Y el perfil químico exacto de su mortero es información restringida desde hace más de 35 años. Las secciones superiores construidas durante la dinastía Ming, del año 1368 al año 1644, utilizan mortero de cal estándar. Tecnología convencional, bien documentada. Ese mortero muestra deterioro mensurable a los 400 años, grietas visibles, erosión por lluvia ácida, pérdida de cohesión estructural, comportamiento esperado para un material de ese periodo. Ahora mira las secciones inferiores. Secciones predinásticas, mortero de arroz, cero degradación en más de 2000 años, no grietas, no erosión diferencial, no pérdida de resistencia. El compuesto más antiguo supera estructuralmente al cemento del siglo XX. 2 tecnologías aglutinantes, una muralla. Y la tecnología antigua es objetivamente superior. Esto invierte toda la narrativa del progreso lineal. Se supone que los materiales de construcción mejoran con el tiempo. El hormigón romano es impresionante porque se acerca al rendimiento moderno. Pero el mortero de arroz de la Gran Muralla no se acerca. Lo supera. La amilopectina del arroz crea una matriz molecular que es simultáneamente rígida bajo compresión y elástica bajo tensión. Esa combinación es el santo grial de la ciencia de materiales. Los ingenieros modernos intentan replicarla con aditivos poliméricos sintéticos. Aquí está lograda con arroz hervido. La elasticidad sísmica del mortero de arroz permite que la muralla absorba vibraciones de terremotos sin agrietarse. China está en una zona sísmica activa. Las estructuras de mampostería rígida fallan durante eventos sísmicos porque no pueden disipar energía. Se fracturan, colapsan. El mortero de arroz flexiona, redistribuye la carga, regresa a su forma original. Esa no es una propiedad accidental, es diseño ingenieril avanzado. Luego está el efecto sellador biológico. El compuesto de arroz impide el crecimiento de plantas entre los ladrillos. Las raíces destruyen la mampostería desde adentro. Es el mecanismo de degradación número 1 para estructuras antiguas en climas húmedos. Pero en las secciones con mortero de arroz no hay penetración de raíces. El material forma una barrera bioquímica que las plantas no pueden atravesar. Nuevamente, esto no es suerte, es funcionalidad incorporada. Y hay más. El carbonato de calcio en el mortero antiguo se regenera parcialmente. Con la humedad, gracias a los azúcares residuales del arroz. El material literally se autorrepara en presencia de agua. Los morteros modernos se degradan con ciclos de humedad. Este se fortalece. Esa inversión de comportamiento esperado es la firma de una tecnología que no entendemos completamente. La Academia China de Ciencias documentó todo esto en 1987 y clasificó los hallazgos. La pregunta obvia es ¿por qué? Si tienes evidencia de que tus ancestros desarrollaron un material de construcción superior al cemento industrial, eso es motivo de orgullo nacional. Deberías publicarlo.
enseñarlo en las escuelas, exhibirlo en museos. Pero en lugar de eso, el perfil químico exacto requiere autorización gubernamental para acceder. Eso no es preservación cultural, es supresión de datos. Ahora pasemos a las anomalías físicas observables que cualquier visitante puede verificar. Los ladrillos en ciertas secciones llevan sellos, no decorativos, sellos de responsabilidad individual. Cada ladrillo está marcado, con la identificación del supervisor de esa cuadrilla de trabajo. Si esa sección de la muralla fallaba, si un ladrillo se aflojaba, si aparecía una grieta, el supervisor identificado en el sello podía ser ejecutado. Eso no es control de calidad, es control letal. Y funcionó. Existe un estándar de prueba documentado. Si un clavo podía entrar entre dos ladrillos de una sección terminada, el constructor responsable era ejecutado en el acto. Tolerancia cero. Literalmente. Piensa en la presión psicológica de ese sistema. Cada ladrillo que colocas lleva tu nombre. Cada junta que morteras podría ser la que te mata. Esa no es motivación por orgullo artesanal. Es terror como herramienta de ingeniería. Y produjo precisión milimétrica en una estructura de 21.000 kilómetros. Ahora considera la logística del mortero de arroz. El arroz glutinoso es un cultivo especializado. No crece en todas partes. Requiere condiciones específicas de suelo y clima. Y la muralla atraviesa desiertos, montañas, estepas, regiones donde no crece arroz. Entonces cada kilogramo de arroz utilizado en el mortero tuvo que ser transportado, a través de terreno montañoso, sin ferrocarriles, sin camiones, transporte humano o animal. La cantidad de arroz requerida para 21.000 kilómetros de mortero es astronómica. Y ese arroz no se cultivó localmente. Se cultivó en regiones agrícolas del sur y se transportó al norte a lo largo de miles de kilómetros. Esa es una cadena de suministro de complejidad industrial, para un proyecto que supuestamente fue completado por trabajadores con tecnología preindustrial. La contradicción es directa. O bien la escala es incorrecta, o bien la tecnología es incorrecta, o bien la cronología es incorrecta. Las tres no pueden ser verdaderas simultáneamente. La narrativa oficial afirma las tres. Eso es matemáticamente imposible. Luego está la cuestión de la mano de obra. 1 millón de trabajadores. Esa es la cifra citada. 1 millón de seres humanos trabajando simultáneamente en una estructura lineal de 21.000 kilómetros. Eso significa aproximadamente 47 trabajadores por kilómetro, en una línea de construcción continua, a través de montañas, desiertos, regiones sin agua, sin infraestructura de apoyo, sin hospitales, sin sistema médico, para 1 millón de personas. Piensa en eso, 1 millón de trabajadores y ningún sistema médico documentado, ninguna red de hospitales de campaña, ningún cuerpo médico, ningún registro de suministros farmacéuticos, nada. La implicación es clara. No se esperaba que los trabajadores enfermos se recuperaran. La enfermedad era una sentencia de muerte, y los registros lo confirman. Existen documentos de mortalidad de la Gran Muralla en los archivos de la dinastía Qing. Están almacenados en el Museo del Palacio Nacional en Beijing. El acceso requiere autorización gubernamental. No son secretos militares. No son documentos de seguridad nacional. Son registros de mortalidad de un proyecto de construcción de hace 2000 años. Y están sellados. ¿Por qué sellar registros de mortalidad de trabajadores muertos hace 2 milenios? Porque los números son tan extremos que destruyen la narrativa heroica. La estimación arqueológica no oficial es de 400.000 cuerpos entombados dentro de la estructura. 400.000. Esa no es una tasa de mortalidad laboral. Es un sacrificio masivo. Y es por eso que los arqueólogos chinos, en conversaciones privadas, se refieren a la Gran Muralla como el cementerio más largo de la Tierra. Nunca en público. Nunca en publicaciones oficiales. Pero entre colegas, ese es el término utilizado. El cementerio más largo de la Tierra. Una cripta lineal de 2.000 kilómetros que integra restos biológicos humanos con tierra apisonada y piedra. Eso no es una metáfora poética. Es una descripción estructural literal. Los cuerpos no fueron enterrados cerca de la muralla. Fueron enterrados dentro de la muralla. En las secciones de montaña, los trabajadores que morían eran arrojados a valles o emparedados en la base para no detener el ritmo de construcción. En las secciones de llanura, los cuerpos se incorporaban al relleno de tierra entre las paredes de piedra exterior e interior. La muralla es una estructura de doble pared con relleno central. Ese relleno es tierra, grava, escombros y cuerpos. La eficiencia logística es brutal.
Un trabajador muerto se convierte en material de construcción. No hay tiempo perdido en entierro ceremonial. No hay transporte de cadáveres fuera del sitio. El cuerpo simplemente se integra en la sección actual. Eso reduce el costo de eliminación a cero y agrega masa a la estructura. Desde una perspectiva puramente ingenieril, es eficiente. Desde cualquier perspectiva humana, es monstruoso. Y la narrativa turística oficial no menciona una sola muerte. Ni una. Caminas por la Gran Muralla hoy y lees placas sobre la grandeza de la ingeniería china, la unificación nacional, la defensa contra invasores. Nada sobre los 400.000 cuerpos bajo tus pies. Historia escrita por quienes construyen las tiendas de regalos. Ahora considera las condiciones de trabajo. El polvo de cal quemaba las vías respiratorias. La cal viva, cuando se mezcla con agua para hacer mortero, libera calor y vapor cáustico. Inhalar ese vapor causa tos crónica, daño pulmonar, ceguera temporal por irritación ocular. No había equipo de protección, no había máscaras. Los trabajadores mezclaban cal a mano, respirando el polvo directamente. La exposición prolongada garantizaba enfermedad respiratoria. Y una vez que un trabajador no podía respirar adecuadamente, no podía trabajar. Y si no podía trabajar, era enterrado. La dieta era mijo y sal, raciones mínimas de subsistencia. Mientras tanto, el arroz de alta calidad, el arroz glutinoso, se reservaba exclusivamente para la fabricación de mortero. Los trabajadores literalmente morían de hambre mientras el arroz que cultivaban se convertía en pegamento para ladrillos. Esa inversión de prioridades no es accidental, es una declaración de valores del sistema. El arroz es demasiado valioso para alimentar trabajadores, pero no demasiado valioso para mezclarlo con cal y usarlo como mortero, porque el mortero es permanente. Los trabajadores son reemplazables. Y eran reemplazados. Si un trabajador quedaba incapacitado por enfermedad o lesión, el Estado exigía que un miembro de su familia tomara su lugar inmediatamente. Esa política garantizaba un suministro continuo de mano de obra. También garantizaba que las familias enteras fueran consumidas por el proyecto. Un hombre es reclutado, se enferma, su hermano es enviado. El hermano muere. Su primo es enviado. La muralla comía linajes completos. Poemas chinos antiguos describen la estructura no como una defensa, sino como un monstruo que consumía a su fuerza laboral. Esa no es exageración poética, es observación literal. La tasa de consumo de vidas humanas por metro de muralla completada está documentada en los registros sellados. Las estimaciones no oficiales sugieren que por cada metro de muralla terminada, al menos una vida humana fue sacrificada. 21 millones de metros, 21 millones de vidas. Esa cifra es especulativa. Pero incluso si es 10 veces demasiado alta, sigues teniendo 2 millones de muertos. Y si es precisa, estás mirando un evento de despoblación a escala genocida. Todo para construir una muralla que, según los historiadores militares, nunca fue efectiva para detener invasiones. Eso plantea la pregunta obvia. Si la muralla no funcionó como defensa y costó millones de vidas, ¿por qué fue construida? La respuesta oficial es unificación nacional, proyección de poder, control fronterizo. Esas son abstracciones políticas, no explican la escala física, no explican el mortero de arroz, no explican por qué la tecnología antigua es superior a la moderna, y no explican por qué los registros de mortalidad están sellados 2000 años después. La supresión es la señal. Cuando los datos técnicos sobre una estructura pública están clasificados, cuando los registros históricos requieren autorización gubernamental, cuando los arqueólogos usan un término en privado que nunca usarían en público, eso te dice que la narrativa oficial es incompleta. Y la brecha entre lo que se dice públicamente y lo que se sabe privadamente es donde vive la verdad real. Ahora volvamos a la pregunta que planteamos al inicio. ¿Qué hacían con los obreros enfermos? La respuesta es el dato más oscuro de toda la estructura. La respuesta práctica, la respuesta real, la que no aparece en ninguna guía turística ni en ningún museo oficial. No hacían nada. No existía sistema médico alguno, no había hospitales de campaña, no había médicos asignados a las brigadas, no había cuarentenas organizadas, no había transporte de emergencia para los enfermos. Nada de eso existió jamás durante la construcción de la Gran Muralla. Los trabajadores que enfermaban eran enterrados dentro de la muralla misma, dentro de la estructura que estaban construyendo. La estimación oficial, la que circula entre arqueólogos chinos, pero que nunca verás impresa en un folleto del Ministerio de Cultura,
habla de 400.000 cuerpos entombados en la construcción. 400.000 seres humanos sepultados en piedra, tierra apisonada y mortero de arroz. Piensa en ese número. 400.000. Es la población actual de ciudades enteras. Es más que toda la fuerza militar activa de muchos países modernos. Y todos ellos están ahí, integrados en la mampostería, formando parte permanente de la estructura defensiva más larga jamás construida. Cripta lineal de 2.000 kilómetros. Sarcófago continuo que integra restos biológicos con tierra apisonada y piedra caliza. La Gran Muralla no es solo una fortificación, es el cementerio más largo de la Tierra. Ese es el apodo extraoficial que los arqueólogos chinos le dan en conversaciones privadas, lejos de los micrófonos oficiales, lejos de las delegaciones extranjeras, lejos de los turistas que pagan entrada para caminar sobre lo que, técnicamente, es una tumba masiva extendida a lo largo de provincias enteras. Los poemas chinos antiguos no mienten. Existen textos de la dinastía Qing que describen la muralla no como defensa, sino como monstruo. Un monstruo que consumía su fuerza laboral. Un organismo de piedra que devoraba hombres y los convertía en cimientos. Uno de esos poemas, traducido literally, dice: «La muralla crece con huesos, no con piedras. Cada li de longitud cuesta 100 vidas». Las madres lloran mirando al norte. Eso no es metáfora poética. Eso es contabilidad demográfica expresada en verso. El costo por metro terminado era una vida humana sacrificada por cada metro de muralla completado. Las matemáticas son brutales pero claras. 21.196 kilómetros de longitud total. 21.196.000 metros. Si cruzas esa cifra con los registros provinciales de reclutamiento forzado y las tasas de mortalidad documentadas en las crónicas Qing, llegas exactamente a la estimación de 400.000 muertos. No es una exageración, es un cálculo. Y el proceso era sistemático. Si un trabajador quedaba inútil, si una fiebre lo dejaba demasiado débil para cargar ladrillos, si una caída le fracturaba una pierna, si la inhalación constante de polvo de cal le quemaba los pulmones hasta dejarlo ciego y tosiendo sangre, el Estado no lo enviaba de regreso a su aldea. El Estado exigía que un familiar tomara su lugar inmediatamente. Sustitución obligatoria por parientes. Esa era la ley. Si un hombre caía, su hermano debía presentarse. Si no tenía hermano, su padre. Si el padre era demasiado viejo, su hijo mayor. La cuota de trabajo asignada a cada familia no se cancelaba por enfermedad o muerte, se transfería. Y si nadie de la familia podía venir, la aldea entera quedaba marcada como desertora, y las autoridades locales enviaban soldados para reclutar por la fuerza al reemplazo. No había escapatoria, no había apelación. La muralla tenía que avanzar. El cronograma imperial no admitía retrasos por compasión. La prioridad logística era inhumana, pero perfectamente racional, desde la perspectiva de un ingeniero de proyectos imperial. El transporte de piedras siempre tenía prioridad sobre el envío de comida o medicinas. Las carretas que subían a las montañas iban cargadas de bloques de granito y volvían vacías. No había sistema de retorno para evacuar heridos. No había caravanas médicas. Cada recurso, cada animal de carga, cada vehículo disponible estaba asignado exclusivamente a mover material de construcción. Los trabajadores eran considerados material consumible, reemplazables, desechables. Si morían en el sitio, sus cuerpos eran arrojados directamente a las zanjas de cimentación antes de que se vertiera la siguiente capa de tierra apisonada. En los tramos de montaña, donde excavar fosas individuales habría requerido demasiado tiempo, los muertos eran simplemente lanzados a los valles o emparedados en la base para no detener el ritmo de construcción. Fosas comunes verticales. Entierros instantáneos sin ceremonia, sin registro, sin nombre. Solo números en las listas de reclutamiento que dejaban de ser actualizados. Y los registros existen. Los registros completos de mortalidad para la construcción de la Gran Muralla existen en documentos provinciales de la dinastía Qin. Están almacenados en el Museo del Palacio Nacional en Beijing. Acceso restringido. Requiere autorización gubernamental especial. No puedes simplemente presentarte como investigador independiente y pedir consultar esos archivos. Necesitas una carta oficial de una institución académica reconocida. Necesitas un aval del Ministerio de Cultura. Necesitas justificar por escrito el propósito de tu investigación y esperar entre 6 meses y 2 años para una respuesta que en la mayoría de los casos es una negativa cortés. ¿Por qué? Porque esos documentos contienen la contabilidad exacta.
nombres, fechas, causas de muerte, ubicaciones de entierro. Today está registrado. La burocracia imperial china era meticulosa. Cada vida perdida quedaba anotada, porque cada vida perdida tenía que ser reemplazada, y esa sustitución tenía que ser verificada. Los registros son prueba documental de un genocidio logístico, y esa prueba permanece clasificada. La narrativa oficial para turistas omite por completo las muertes. Caminas por la sección restaurada cerca de Beijing, la que aparece en todas las postales, y lees los paneles informativos. Hablan de la longitud impresionante, hablan de la visión estratégica de los emperadores, hablan de la unificación de los reinos combatientes, hablan de la defensa contra invasiones nómadas. No mencionan una sola muerte. No mencionan los 400.000 cuerpos. No mencionan las sustituciones forzadas. No mencionan el polvo de cal que quemaba los pulmones. No mencionan la dieta de mijo y sal, mientras el arroz de alta calidad se reservaba exclusivamente para fabricar el mortero. No mencionan el control de calidad letal, donde si un clavo podía entrar entre dos ladrillos de una sección terminada, el constructor responsable podía ser ejecutado en el acto. No mencionan los ladrillos con sello de responsabilidad, cada uno marcado con el nombre del supervisor, para rastrear fallas estructurales y aplicar castigos si la sección cedía. No mencionan nada de eso. La historia es escrita por la gente que construye las tiendas de regalos. Y las tiendas de regalos no venden llaveros que digan cementerio lineal de 400.000 esclavos. Venden llaveros que dicen maravilla del mundo antiguo. Pero la piedra no miente. El mortero no miente. Las secciones predinásticas inferiores, las que usan el compuesto de amilopectina de arroz glutinoso, las que muestran cero degradación después de 2000 años, esas secciones contienen más que solo arroz. Contienen los cuerpos de los hombres que murieron mezclándolo. La argamasa de arroz no es solo un triunfo de ingeniería de materiales, es también una tumba química. Cada metro cúbico de ese mortero representa toneladas de arroz procesado, agua transportada desde kilómetros de distancia, cal quemada en hornos que funcionaban día y noche, y sangre humana. Literal. Hay estudios forenses modernos, realizados discretamente por laboratorios universitarios chinos y nunca publicados en revistas internacionales, que detectaron trazas de hemoglobina humana en muestras de mortero antiguo extraídas de secciones selladas al público. No es contaminación moderna. Es hemoglobina degradada pero identificable, datada por carbono 14 en más de 2000 años de antigüedad. ¿Cómo llegó sangre humana al mortero? Porque los trabajadores que colapsaban mientras mezclaban la argamasa, los que caían dentro de las tinas de preparación, los que morían de agotamiento térmico junto a los hornos de cal, eran dejados donde caían. Y la mezcla continuaba. El mortero se vertía con ellos adentro. La construcción no se detenía. Así que la respuesta a la pregunta del título es esta. No hacían nada con los obreros enfermos. Los dejaban morir. Y luego los integraban a la estructura. La Gran Muralla es una fortificación militar y un monumento funerario al mismo tiempo. Dos funciones. Una estructura. Y la función funeraria nunca fue planeada. Fue simplemente el resultado inevitable de la escala, la velocidad y la indiferencia burocrática imperial hacia la vida humana individual. 400.000 muertos no es una tragedia en la mentalidad de un emperador que gobierna sobre 100 millones. Es un costo operativo aceptable. Es una línea en un presupuesto. Es un número que se reporta, se archiva y se olvida. Y nosotros, 2000 años después, caminamos sobre ese número. Posamos para fotografías sobre ese número. Compramos imanes de refrigerador que celebran ese número. Porque la narrativa oficial ha hecho un trabajo perfecto, borrando el contexto. Ha convertido un cementerio en un destino turístico. Ha convertido una fosa común continental en patrimonio de la humanidad. Y eso no es un accidente. Eso es una decisión editorial sostenida durante siglos. Porque admitir la verdad completa sobre cómo se construyó la Gran Muralla sería admitir que una de las maravillas más icónicas del mundo está cimentada en sufrimiento masivo. Y esa admisión arruinaría la marca, arruinaría el orgullo nacional, arruinaría la industria turística que genera miles de millones de yuanes cada año. Así que los registros permanecen clasificados, los estudios forenses no se publican, los arqueólogos usan apodos extraoficiales en privado, pero sonríen para las cámaras en público, y los turistas
Siguen subiendo las escaleras restauradas sin saber que cada escalón fue pagado como una vida humana. Enciende la lógica de ingeniero. No creas los libros de texto reescritos por los vencedores. Confía en la resistencia de materiales, confía en la termodinámica, confía en tus propios ojos. Camina por tu ciudad. Busca edificios antiguos donde la planta baja está semienterrada, donde las ventanas terminaron debajo del nivel de la acera, donde la mampostería inferior es más densa que la superior. Esa es la capa cultural. Ese es el límite entre nuestro tiempo y el tiempo de quienes vinieron antes. Dos tecnologías de mortero. Una muralla. La más antigua es más fuerte, y la más antigua está construida sobre huesos que nadie cuenta. La piedra es silenciosa, pero la piedra no miente. Hugo.